Día a día, en el mundo se conocen muchas historias, algunas de ellas muy curiosas, pero otras logran inquietarnos por lo extrañas, terroríficas e inexplicables que pueden llegar a ser. Hoy quiero invitarte a que juntos conozcamos 3 historias increíbles que hasta el día de hoy no tienen explicación alguna. Comencemos. El Ourang Medan. El Ourang Medan, carguero holandés, se hundió a mediados de 1947 en una imprecisa ubicación del Océano Pacífico, pero antes de eso sus 20 tripulantes habían sido hallados muertos, de espaldas y con sus caras desencajadas. SOS de Ourang Medan. Estamos a la deriva. Todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos en el camarote. Probablemente toda la tripulación esté muerta. Yo estoy muriendo. Corre junio de 1947. Los barcos norteamericanos City of Baltimore y Silver Star navegan por el estrecho de Malaca, que une los mares de Andamán y el de la China meridional, sureste de Asia, cuando reciben este desesperado mensaje en código Morse. El Silver Star ubicó al carguero Ourang Medan y mandó un equipo de rescate para abordarlo. Al llegar al carguero holandés, la escena era aterradora. Todos, los 20 tripulantes del Ourang Medan estaban muertos, y también un perro, pero muertos de espaldas y con los ojos anormalmente abiertos, las caras desencajadas, y algunos de los cuerpos estaban retorcidos, como si hubieran querido defenderse de un enemigo letal que acabó con todo signo de vida, pero que al mismo tiempo no dejó ninguna huella de violencia. Los marineros del Silver Star prepararon las maniobras de remolque, pero antes de completarlas estalló un incendio en la bodega número 4 del Ourang Medan, y esto causó una serie de explosiones en cadena. El equipo de rescate escapó a tiempo. Cuando aún no habían subido a la cubierta del Silver Star, el Ourang Medan voló en pedazos y se fue a pique en segundos. Nunca se supo qué fue lo que acabó con la vida de todos los tripulantes del barco y que al mismo tiempo fue tan sutil para no dejar signos de violencia. Desde ese entonces muchas teorías se han barajado para explicar la tragedia. Algunos creen que todo se debió a emanaciones de ácido sulfúrico o cianuro de potasio de las bodegas interiores, ya que se piensa que el barco llevaba una carga ilegal de estos mortales elementos que pretendían contrabandear en Estados Unidos. Otros apuntan a que los responsables de las muertes fueron ovnis, seres de otro planeta o tecnología extraterrestre, quienes usaron a la tripulación del Ourang Medan para sus experimentaciones. La verdad es que nunca se revelará el misterio que envuelve este caso, ya que el barco y su tripulación ahora descansan en lo profundo del Océano Pacífico. La desaparición de Chris Kremers y Lisanne Fron. 2 jóvenes holandesas desaparecieron en una selva de Panamá en el 2014. Poco se supo de ellas hasta ahora. Una cámara encontrada reveló los misteriosos momentos finales de 2 jóvenes turistas holandesas que desaparecieron en una densa selva. Chris Kremers, de 21 años, y Lisanne Fron, de 22, caminaban por los bosques alrededor del volcán Barú, en Boquete, Panamá, cuando desaparecieron en el año 2014. Ellas habían viajado con la intención de realizar tareas sociales de voluntariado y aprender español. Pasaron 6 meses planeando el viaje y habían estado caminando por la jungla durante 2 semanas antes de desaparecer. Más de 2 meses después se encontraron sus cadáveres en extrañas condiciones. En los 8 años transcurridos desde que desaparecieron surgieron numerosas teorías sobre el trágico destino de las 2 jóvenes holandesas. El ex policía y detective holandés Dick Stephens argumentó que la investigación sobre la desaparición había sido muy pobre por parte de la policía de Panamá. Otros sugirieron que la pareja murió en un accidente, mientras que varios intentos fallidos de acceder al teléfono de Chris llevaron a algunos a creer que ella murió, dejando a Lisanne tratando de obtener ayuda. Inicialmente se dio la alarma sobre la desaparición de las jóvenes después de que se perdieran en un recorrido privado a pie. Una búsqueda de gran alcance en la selva y las aldeas cercanas no logró encontrar a las mujeres, lo que llevó a sus padres y detectives holandeses a volar el 6 de abril a Panamá. 10 días después, sin que se hayan encontrado pistas claras y con la investigación a pronto de concluir, una mujer local entregó una mochila azul. Ella dijo que la encontró en un arrozal a lo largo de las orillas del río. La bolsa contenía 2 pares de gafas de sol, una pequeña cantidad de dinero en efectivo, 2 corpiños, una botella de agua y el pasaporte de Lisanne. En la mochila también estaba la cámara de Lisanne, que contenía 90 fotos que habían sido tomadas en la jungla el 8 de abril entre las 1 am y las 4 de la mañana.
Solo unas pocas de las imágenes recuperadas de la tarjeta de memoria mostraban imágenes claras. La mayoría estaban capturando solamente la oscuridad total. Algunas de las imágenes muestran las pertenencias de la pareja esparcidas sobre unas rocas, junto a una bolsa de plástico y envoltorios de golosinas, lo que hacía presumir que alguien más había estado allí. Montículos de tierra y un espejo también fueron registrados en las tomas. Otras de las imágenes parecían mostrar la parte posterior de la cabeza de Chris, y algunos sugirieron que había sangre saliendo de su sien. La identidad de la persona que tomó las imágenes y por qué fueron tomadas sigue siendo un misterio. En el contenido de la mochila también habían otras pistas sobre lo que pudo haber sido los momentos finales de Chris y Lisanne. Sus registros de llamadas mostraban cómo habían tratado desesperadamente de llamar a la policía. En el transcurso de 4 días se hicieron 77 intentos de llamadas, pero solo uno se conectó y durante algunos segundos debido a la mala recepción. Ambos teléfonos finalmente se quedaron sin batería el 11 de abril, 10 días después de su desaparición. La policía registró el área donde se encontró la mochila y descubrió la ropa de Chris, doblada cuidadosamente a lo largo de un río cercano. 2 meses después, un hueso pélvico y un pie todavía dentro de una bota fueron encontrados en la misma zona, los cuales pertenecían a Lisanne. Finalmente, los cuerpos de las 2 mujeres fueron encontrados poco tiempo después. Mientras que el cuerpo de Lisanne aparentemente se había descompuesto naturalmente, los huesos de Chris estaban completamente blancos, como si alguien los hubiera blanqueado químicamente. Este caso aún deja muchas preguntas abiertas, las cuales no tienen respuesta. Por una parte, la familia de ambas jóvenes acusan a la poca rigurosidad de la policía panameña en el manejo del caso, mientras que otros argumentan que era casi imposible haber encontrado a las jóvenes con vida, ya que la extensión de terreno en la cual se perdieron era muy amplia y accidentada, cubierta de una selva muy densa, pero al parecer algo queda claro. Es muy probable que en la desaparición de ambas chicas existan más responsables que solo el destino. El vuelo 914 de Pan American. El avión que se dirigía hacia Miami aterrizó 37 años después de su despegue en Venezuela, donde volvió a desaparecer del radar. Cuenta la historia que a bordo del vuelo 914 de Pan American se encontraban 57 pasajeros, emocionados por llegar a las cálidas playas de Florida. Era un día tranquilo del 2 de julio de 1955. Cuando despegó sin contratiempos desde el aeropuerto de la ciudad de Nueva York. El destino era Miami, un viaje programado para 3 horas, pero después de un tiempo transcurrido, la nave no volvió a aparecer en los radares de la torre de control, donde jamás recibieron señales de auxilio. Así que las autoridades alarmadas pensaron lo peor y se prepararon para actuar de inmediato. Su teoría, y la que finalmente comunicaron a los familiares, era que el avión se había estrellado en alguna parte de su recorrido, por lo que ordenaron una búsqueda minuciosa. Sin embargo, no hubo rastro alguno del avión. El vuelo 914 de Pan American simplemente había desaparecido con todo y sus tripulantes. Nadie imaginó que 37 años después, el avión finalmente aterrizaría en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela. Era el 9 de septiembre de 1992. Cuando el controlador de tráfico aéreo, Juan de la Corte, notó en el radar la aparición de una nave que no estaba contemplada. Las sorpresas continuaron cuando él y sus compañeros de trabajo se percataron que se trataba de un avión McDonnell Douglas DS-4, aún con hélices en lugar de turbinas modernas, un modelo que ya hace tiempo se había reemplazado por equipos modernos. Momentos de confusión comenzaron a fluir cuando el piloto preguntó en inglés dónde estaban, además de explicar que se trataba del vuelo 914 de Pan American, programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9:45 de la mañana del día 2 de julio de 1955. Una vez en tierra, Juan preguntó al piloto si sabía que estaban en 1992, hecho que alteró al aviador, así que despegó nuevamente y en minutos volvió a desaparecer del radar. Jamás se encontró rastro de ese avión y nadie pudo explicar lo que sucedió aquella mañana en Caracas. Desde entonces y hasta el día de hoy, todo sigue siendo un enigma, lleno de teorías. Pensar en que un avión que llevaba alrededor de 57 personas a bordo apareciera 37 años después es difícil de creer para la ciencia,
Sin embargo, es un mito que ha suscitado todo tipo de investigaciones. Incluso de allí se desencadenan algunas hipótesis que podrían explicar el fenómeno desde la ciencia. La dilatación del tiempo. En la física existe un fenómeno llamado dilatación del tiempo, formulado dentro de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. De acuerdo a esta teoría, si un objeto va en una velocidad cercana a la luz, las agujas de su reloj correrán más despacio o más lento que las de otros objetos situados en la Tierra. Por lo tanto, si en el interior del avión solamente pasan unas horas, en la Tierra pueden haber pasado días, meses o incluso años. Los postulados de Einstein llevaron diferentes científicos a establecer que el tiempo y el espacio se comportan de formas distintas dependiendo de la velocidad relativa que tengan dos observadores entre sí. Una realidad paralela. Otra teoría sugiere que este hecho desencadenó una ruptura espaciotemporal, donde los pasajeros de este vuelo estaban destinados a morir, pero fueron intercambiados por los tripulantes de un vuelo en otro universo, para que se ordenara la línea temporal. La ciencia aporta datos importantes para entender este fenómeno. Lo cierto es que el caso del vuelo 914 de Pan American constituye un verdadero enigma, que se ha vuelto casi imposible de resolver hasta nuestros días. Cuéntame tú qué crees con respecto a estas historias. Me gustaría leer tus comentarios. Si te gustó el video y quieres apoyarme, bien puedes hacerlo dándole like y suscribiéndote a este canal. Aquí encontrarás muchas otras historias y casos como los que acabas de ver. Soy Pablo MSR y esto fue Misterios sin Respuesta. Hasta pronto.